Es el año 2008. En la pantalla de tu sala, todas las noches, hay una mujer de ojos enormes que hace llorar a medio continente. Se llama Adela Noriega. La novela se llama Fuego en la sangre, y la ve tanta gente que las calles de tu colonia se quedan vacías a la hora en que empieza. Tú la ves. Tu hermana la ve. Tu comadre la graba para verla otra vez el domingo. En la pantalla, Adela llora, y tú lloras con ella, porque hay algo en esa mujer que te recuerda a ti misma, a tu juventud, a la muchacha que fuiste antes de que la vida te pusiera donde estás ahora. Y entonces la novela termina. Adela Noriega sale del foro de grabación de Televisa una tarde cualquiera de ese 2008. Y no vuelve. No da una entrevista de despedida. No graba un mensaje para sus fans. No anuncia un retiro. No firma con otra empresa. No aparece en una alfombra roja nunca más. La mujer más vista de la televisión en español, en el mejor momento de su carrera, a los 38 años, con la cara intacta y la voz intacta y el público entero rendido a sus pies, desaparece. Sin ruido, sin escándalo público, sin una sola fotografía de despedida. Como si alguien en algún lugar hubiera apretado un interruptor y se hubiera apagado la luz más brillante de la televisión mexicana. Y nadie lo notó al principio. Así son estas cosas. No hubo un anuncio, no hubo una rueda de prensa, no hubo titulares de despedida. Simplemente las semanas pasaron, y donde antes había una nueva novela de Adela, ahora había otra cara, otro nombre, otra historia. La televisión es así de hambrienta. No se detiene a llorar a nadie. El espacio que deja se llena al día siguiente, como si nunca hubieras estado. Y el público, que la había amado durante más de 20 años, poco a poco fue dejando de preguntar. Hasta que un día, alguien soltó la frase que lo resume todo. Oye, ¿y qué fue de Adela Noriega? Esa pregunta, repetida en millones de hogares a lo largo de los años, es la que te trajo hasta aquí hoy. Y la verdad es que para responderla bien, de verdad, con honestidad, hay que retroceder casi medio siglo. Hasta una niña de 12 años en un centro comercial. Así que respira, ponte cómoda, y déjame llevarte por toda esta historia desde el principio. Te prometo que cuando lleguemos otra vez a este punto, vas a ver a Adela con otros ojos. 17 años después, en pleno 2025, su nombre vuelve a explotar en Internet. Millones de búsquedas. Gente preguntando si está viva, si está muerta, dónde está, qué le pasó. Y la pregunta de fondo, la que casi nadie se atreve a decir en voz alta, es otra. ¿Quién apaga a una estrella así, en su mejor momento, y se asegura de que nadie haga preguntas durante 17 años? Porque hay desapariciones y desapariciones. Hay artistas que se retiran y lo cuentan, que dan su última entrevista, que se despiden de su público con lágrimas y aplausos. Eso lo entendemos. Eso es cerrar un ciclo. Lo de Adela fue otra cosa. Fue un corte seco, total, sin explicación. De estar en todas las pantallas a no estar en ninguna, de un mes para otro. Y cuando una salida es así de brusca, así de silenciosa, así de definitiva, la lógica te dice que detrás hay algo más que un simple cansancio. Algo que se decidió, algo que se negoció, o algo que, sencillamente, no se podía contar. Durante 17 años, ese vacío se llenó de teorías. Unas absurdas, otras inquietantes, casi todas imposibles de comprobar. Hoy vamos a poner orden en todo ese ruido. Vamos a separar, una por una, las cosas que sí sabemos de las que solo se dicen. Y al final, vas a tener algo que casi nadie te ofrece cuando se habla de Adela. La historia completa, ordenada y honesta. Hoy te voy a contar esta historia completa, como nunca te la contaron. Y te voy a pedir una sola cosa, que te quedes hasta el final, porque lo que creíste durante años sobre Adela Noriega no es lo que pasó de verdad. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron. Primero, cómo funcionaba por dentro la maquinaria de Televisa que convertía a sus estrellas en propiedad, y por qué a una mujer hermosa de los años 90 se la podía construir y borrar como a un producto de supermercado.
Segundo, la versión que el periodismo de espectáculos señaló durante décadas sobre por qué Adela desapareció de verdad, una versión que toca a uno de los hombres más poderosos que ha tenido México. Tercero, lo que la propia Adela dijo, con su propia voz, frente a la cámara, el día que una periodista se atrevió a preguntarle de frente. Y cuarto, ¿dónde está hoy? ¿Qué quedó de ella? ¿Y por qué su silencio de 17 años no es la paz que algunos quisieron venderte? Te voy a avisar cuando llegue cada una. Y te pido algo. No te saltes ninguna parte, aunque creas que ya conoces esta historia. Porque casi todo lo que se ha dicho de Adela Noriega viene mezclado, el dato cierto revuelto con el chisme inventado, hasta que ya nadie sabe distinguir uno de otro. Hoy los vamos a separar con pinzas, delante de ti. Pero para entender cómo fue posible que esto ocurriera, necesitas conocer el mundo que construyó a esta mujer. Porque esta historia no empieza el día que ella se fue. Empieza mucho antes. Empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia televisión, una noche, sin imaginar lo que había detrás. Vamos a México. Principios de los años 80. Una niña de 12 años camina por un centro comercial de la Ciudad de México de la mano de su madre. Se llama Adela Amalia Noriega Méndez. Nació el 24 de octubre de 1969 en la capital. Tiene una hermana mayor, Reina, y un hermano menor, Alejandro. Es una familia normal, una niña normal, con uniforme de escuela y trenzas. Y ese día entre la gente alguien la ve. Un cazatalentos se acerca. Le dice a la madre que la niña tiene algo, que tiene una cara para la cámara. Imagínate la escena. Una madre de los años 80, en una época en que ser modelo o actriz lo veían con sospecha muchas familias. Y un hombre que le dice que su hija de 12 años podría salir en la televisión. Nadie en esa familia podía imaginar a dónde llevaría ese encuentro de pocos minutos. Y quiero que te detengas aquí conmigo, porque este detalle lo pasan por alto casi todos. Estamos hablando de una niña de 12 años. A esa edad tú estabas jugando, yendo a la escuela, peleándote con tus hermanos por el último pan dulce. Adela, a esa edad, ya estaba parada frente a una cámara, aprendiendo a sonreír cuando le decían que sonriera, a girar la cara hacia la luz, a aguantar horas de grabación con paciencia de adulta. En el mundo de la moda y la televisión de aquellos años, una niña bonita era un recurso, algo que se pulía, se moldeaba, se preparaba para vender. Le enseñaban a caminar, a posar, a cuidar la figura, a no comer de más. Le medían la cintura, le revisaban la piel. Y mientras tanto su infancia se iba quedando atrás, sin que nadie se diera cuenta. Porque eso es lo que la fama temprana le quita a una persona, y casi nunca se lo devuelve. La normalidad. Los amigos del barrio. Las tardes sin nada que hacer. El derecho a equivocarse en privado, sin que nadie lo vea. Adela cambió todo eso por algo que parecía un sueño, y que en muchos sentidos lo era. Pero todo sueño así tiene una letra pequeña. Y la letra pequeña, ella la entendería mucho después. Y así, sin que nadie lo planeara, esa niña de 12 años entra en una máquina que ya llevaba décadas funcionando. Una máquina enorme, brillante por fuera, que se alimentaba de caras jóvenes y hermosas. Primero fueron comerciales de televisión. Después, videos musicales. Apareció en el video de Corazón de Fresa, de Lucía Méndez, y en el de Palabra de Honor, de Luis Miguel. Piensa en eso. Una adolescente de la Ciudad de México metida en los videos de las dos estrellas más grandes del momento. Si tú tenías un televisor en esos años, tú ya habías visto a Adela Noriega sin saber todavía su nombre. En 1984, debuta en un programa que en México conoce todo el mundo de cierta generación, Cachún Cachún Rarra. Un programa de jóvenes, alegre, lleno de música y de risas. Era la época en que la televisión todavía se veía en familia, en una sola pantalla, todos sentados en la misma sala. No había control remoto para 1000 canales. No había teléfono en la mano. Había una caja en la esquina del cuarto, y lo que esa caja decía, lo veía el país entero al mismo tiempo. Quiero que entiendas bien ese mundo, porque es el escenario de todo.
En aquellos años, en México, ser parte de esa caja era lo más parecido a tocar el cielo. Las familias planeaban su vida alrededor de los horarios de las novelas. Se cenaba antes o después según lo que estuvieran transmitiendo. Las vecinas se juntaban en la casa de la que tenía mejor televisor. Y los rostros que aparecían en esa pantalla no eran simples actores para la gente. Eran casi parientes. Personas a las que se quería, se odiaba, se defendía en la sobremesa como si fueran de la familia. Esa cercanía, ese amor del público, era oro puro. Y la empresa que lo controlaba lo sabía perfectamente. Déjame que te explique cómo funcionaba esa fábrica de ídolos, porque es fascinante y escalofriante a la vez. La empresa tenía su propia escuela de actuación, donde formaba a los jóvenes desde cero. Los escogía, los entrenaba, los moldeaba, les inventaba a veces hasta el nombre con el que el público los conocería. Decidía quién subía y quién se quedaba abajo. Decidía a quién le tocaba el papel protagónico y a quién el de relleno. Decidía qué cara se volvería famosa esa temporada. Era, en la práctica, dueña de los sueños de miles de jóvenes que llegaban con la esperanza de salir en la tele. Y en ese mundo, una verdad mandaba sobre todas las demás. La empresa hacía a las estrellas. Y lo que la empresa hacía, la empresa lo podía deshacer. Un actor que se portaba bien, que obedecía, que no causaba problemas, tenía trabajo asegurado y portadas y premios. Un actor que se rebelaba, que exigía, que se volvía incómodo, descubría de pronto que ya no había papeles para él, que las puertas se cerraban, que su teléfono dejaba de sonar. No hacía falta despedir a nadie con un grito, bastaba con dejar de llamarlo. Y poco a poco, ese actor desaparecía del mapa sin que el público entendiera por qué. Quiero que tengas muy presente ese mecanismo, esa forma silenciosa de borrar a alguien, porque es exactamente lo que parece haberle pasado a Adela. De cachún cachún rara, Adela pasa a las telenovelas. Sus primeros papeles fueron pequeños, de villana juvenil, en Principesa y en Juana Iris. Fíjate en ese dato. Empezó haciendo de mala, de la muchacha envidiosa, de la que estorba a la protagonista. Y aún así, incluso de villana, la cámara se iba hacia ella. La industria empezó a notarla. En 1985, el periódico El Heraldo le dio el premio a la debutante del año. Tenía 15 años. Recuerda esa edad. 15 años. La vas a necesitar para entender el final. Y entonces, en 1987, llega su primer protagónico. Se llama Yesenia. Una historia de época basada en un cómic famosísimo de Yolanda Vargas Dulce, sobre una joven gitana que se enamora de un militar y lucha contra todos los prejuicios de su tiempo para poder estar con él. Adela tenía 17 años cuando interpretó a Yesenia. 17. Y la cámara la amó. El público la amó. Esa mezcla de ternura y de fuerza que tenía su cara funcionaba perfecto para esas historias de mujeres que sufren y resisten. Ese mismo año, 1987, llega lo que la convirtió en un fenómeno, Quinceañera. Una telenovela juvenil que protagonizó junto a otra muchacha que también se haría enorme, una tal Thalía. Quinceañera fue distinta a todo lo que se había hecho hasta entonces en la televisión mexicana. Hablaba de cosas de las que nadie hablaba en horario familiar. Las drogas, los embarazos adolescentes, las pandillas, la violencia entre jóvenes, las diferencias entre ricos y pobres dentro de la misma escuela. Fue tan importante que, años después, en 2008, la agencia internacional Associated Press la incluyó en la lista de las 10 telenovelas más influyentes de toda la historia de América Latina. Y no era para menos. Antes de Quinceañera, las telenovelas hablaban sobre todo de adultos, de amores de ricos y pobres, de herencias y traiciones. Los jóvenes casi no tenían un espejo en la pantalla. Quinceañera cambió eso. De repente los adolescentes de todo el continente veían en la televisión sus propios problemas. El primer amor, la presión de los amigos, las drogas que empezaban a aparecer en las escuelas, el embarazo no deseado del que en las casas no se hablaba. Y al frente de esa historia, poniéndole rostro a toda una generación, estaba Adela. Con 17 años, cargando un fenómeno cultural sobre los hombros. Para que te hagas una idea de lo que significó,
Hay madres que vieron esa novela de jóvenes y años después la vieron de nuevo con sus hijas. Y todavía hoy hay nietas que la descubren en internet. 3 generaciones unidas por la misma historia. Pocas actrices pueden decir que marcaron así a una región entera. Adela lo hizo antes de cumplir los 20. Y ese justamente era el tamaño de la estrella que un día, sin más, decidió apagarse. Piensa en eso un segundo. Una de las 10 telenovelas más importantes del continente, en toda la historia, y ella era la protagonista, con 17 años. Para ti, que estás escuchando esto, quizá quinceañera fue tu juventud. Quizá era lo que veías con tus amigas cuando salías de la escuela, o lo que tu hija veía mientras tú hacías la cena y te ibas quedando, parada en la puerta de la cocina, sin querer perderte el capítulo. Así de cerca estaba Adela de tu vida. Entraba a tu casa sin tocar la puerta. Era casi de la familia. Y mientras tú la veías crecer en la pantalla, capítulo a capítulo, novela tras novela, pocos se preguntaban qué precio estaba pagando ella por dentro. Imagínate ser una adolescente cuya cara está en todas las revistas, que no puede salir a la calle sin que la reconozcan, que no puede tener un novio sin que medio país opine, que carga, sobre unos hombros que todavía no terminan de crecer, el éxito o el fracaso de una producción que cuesta millones. Hay una presión ahí que casi nadie de afuera entiende. La presión de ser perfecta a una edad en la que lo normal es ser un desastre. La presión de no fallar nunca, porque hay demasiado dinero dependiendo de tu sonrisa. Y Adela no falló. Ese era el problema, en cierto modo. Que era tan buena, tan rentable, tan querida, que se volvió demasiado valiosa para dejarla en paz. Una muchacha tímida, reservada, que en las pocas entrevistas que daba, hablaba bajito y elegía con cuidado cada palabra. Esa era la mujer detrás del fenómeno. No la diva caprichosa que algunos imaginaban. Una mujer callada, trabajadora, que cumplía y se iba a su casa. Y a las mujeres así, el sistema las adora. Porque no dan problemas. Porque no exigen. Porque obedecen. Ahora quiero que entiendas dónde estaba parada esta muchacha. Porque para entender lo que le pasó, tienes que entender la máquina que la rodeaba. En esos años en México la televisión era prácticamente una sola empresa, Televisa. No había competencia de verdad. No había internet, no había streaming, no había otra forma de hacerse famoso. Si querías ser artista en México, había una sola puerta grande, y esa puerta la controlaba una empresa. Y esa empresa tenía una herramienta que lo cambiaba todo, el contrato de exclusividad. Déjame explicarte qué era eso, sin palabras complicadas. Un contrato de exclusividad era un papel que firmabas, casi siempre muy joven, casi siempre sin un abogado propio que te defendiera, casi siempre feliz porque por fin te daban la oportunidad de tu vida. Y ese papel decía más o menos esto: trabajas solo para nosotros, apareces solo donde nosotros decimos, cobras solo lo que nosotros decidimos. Y si te vas, te quedas sin nada. Era una cadena de oro. Por fuera se veía hermosa, por dentro te asfixiaba, y la llave la tenía siempre otro. Quiero que visualices lo que significaba ese contrato en la vida real, no en el papel. Significaba que una mujer adulta, famosa en 15 países, no podía aceptar un proyecto en otra empresa aunque le pagaran el triple. Significaba que su sueldo lo fijaba alguien más, por mucho que sus novelas generaran fortunas. Significaba que la imagen que el público veía de ella, la que salía en las revistas, la que se contaba en los programas de chismes, estaba cuidadosamente diseñada por gente que ella no elegía. Una actriz dentro de ese sistema vivía como un ave en una jaula de oro. Cantaba precioso, pero la jaula seguía siendo jaula. Escucha bien esto, porque es el corazón de toda la historia. En ese sistema, una estrella no se pertenecía a sí misma. Su tiempo era de la empresa. Su imagen era de la empresa. Hasta su nombre artístico tenía dueño. No le pertenecía ni su propio nombre. Recuerda esa frase. No le pertenecía ni su propio nombre. Va a volver varias veces en esta historia. Y cada vez que vuelva, vas a entenderla un poco más, hasta que al final te duela. Porque eso era lo asqueroso del asunto,
Y te lo digo con esa palabra a propósito, porque no encuentro una más honesta. El sistema trataba a las mujeres jóvenes y hermosas como mercancía, como producto fresco en una vitrina. Mientras eras joven, mientras vendías, mientras tu cara llenaba portadas, te cuidaban, te exhibían, te paseaban como un trofeo. Y el día que la empresa decidía que ya no servías, o que te habías vuelto un problema, o que convenía que desaparecieras, te apagaban. Y nadie preguntaba. Y aquí hay una injusticia que tú conoces bien, porque la has vivido de 1000 formas a lo largo de tu vida. A los hombres del medio se les perdonaba todo. Un actor podía tener fama de mujeriego, de problemático, de difícil, y seguía trabajando, seguía siendo galán, seguía envejeciendo con respeto en la pantalla. A las mujeres no. A una mujer le bastaba un rumor para quedar marcada. Le bastaba cumplir cierta edad para que empezaran a darle papeles de mamá, de abuela, de señora mayor, y luego ninguno. El reloj corría distinto para ellas. Más rápido. Más cruel. Mientras un galán a los 50 seguía siendo galán, una actriz a los 40 ya empezaba a estorbar. Esa era la regla no escrita del sistema. Y Adela la conocía. Todas la conocían. Sabían que su tiempo en la cima tenía fecha de caducidad y que esa fecha la decidía alguien más, mirando un calendario y una báscula. Por eso, cuando una de ellas lograba salirse de esa rueda en sus propios términos, antes de que el sistema la tirara a la basura, había en ese gesto algo parecido a una pequeña victoria. Amarga, pero victoria al fin. Quizá tú conoces a alguien que dio todo por su trabajo, años de su vida, su juventud entera, y al final le dijeron, gracias, ya no te necesitamos. Quizá esa persona eres tú. Lo que le pasó a Adela es exactamente eso, pero delante de 100 millones de personas que la veían todas las noches y no se dieron cuenta de nada. Y aquí, antes de seguir, quiero ponerle nombre y rostro a la primera persona de esta historia que pagó un precio. Y esa persona, esta vez, es la propia Adela. Porque lo más cruel de su caso es que la víctima y la estrella eran la misma mujer. Una niña de 12 años a la que pararon en un centro comercial. Una adolescente de 17 que ya cargaba sobre los hombros una de las telenovelas más importantes del continente. Una mujer que, con el tiempo, descubriría que toda esa fama venía con una correa invisible. Y que la correa la sostenían manos que ella no podía ver. Pero lo que casi nadie sabía, lo que estaba creciendo en silencio detrás de esa sonrisa perfecta, era algo que tardaría años en salir a la luz. Y cuando saliera ya sería demasiado tarde para ella. Para entender lo que vino después, tenemos que ver cómo funcionaba la máquina por dentro. En acción, con Adela atrapada en el centro de ella. Después de quinceañera vino Dulce Desafío, en 1988, junto a un galán de la época, Eduardo Yáñez. Otro éxito. Otro premio TV Novelas. Adela tenía 19 años y ya era una de las caras más reconocidas de México. Piensa en quienes la rodeaban en esos años, porque es un quién es quién de toda una época. Compartió pantalla con Thalía, cuando las dos eran apenas unas muchachas que ni soñaban en lo que llegarían a ser. Trabajó una y otra vez con Eduardo Yáñez, el galán de galanes de varias generaciones. Estuvo con Fernando Allende, con Mauricio Islas, con los rostros que llenaron las portadas de las revistas que tú comprabas en el puesto de la esquina. Adela no era una más en ese grupo. Era la que vendía, la que ponía su nombre en el cartel y garantizaba que la gente prendiera la televisión. Las productoras se la peleaban, las marcas la querían, el público la adoraba. Y sin embargo, fíjate en el detalle. De todos esos nombres con los que trabajó, casi todos siguieron dando entrevistas durante décadas, contando sus historias, envejeciendo a la vista del público. Ella no. Ella se borró del cuadro. Es como mirar una foto vieja de un grupo de amigos y que uno de ellos, el que estaba justo en el centro, se haya difuminado hasta desaparecer. Todos los demás siguen ahí. Solo falta ella. Y aquí pasa algo que en su momento casi nadie entendió del todo. Adela, en la cima de su juventud, con todo a favor, de pronto se aleja. Se traslada a Miami. Y pasa varios años casi sin trabajar en la televisión mexicana.
¿Por qué una muchacha que lo tenía todo desaparecía de golpe en su mejor momento? ¿Por qué se iba tan lejos, a otro país, justo cuando su carrera despegaba? ¿Quién toma una decisión así por una joven de 20 años en aquella época? Guárdate esas preguntas. Las vamos a responder y la respuesta te va a sorprender. En esos años regresa de a poco. Graba Guadalupe en 1994, otra vez con Eduardo Yáñez. Y al año siguiente, en 1995, se va a Colombia a grabar María Bonita junto a Fernando Allende. Iba y venía. Aparecía y se borraba. Trabajaba un tiempo y luego se esfumaba durante meses. Como si alguien encendiera y apagara una luz según le conviniera. Y ese ritmo extraño, esa manera de aparecer y desaparecer, ya era una pista de lo que vendría, solo que en ese momento nadie supo leerla. Detente en ese patrón un momento, porque es muy raro. Una actriz joven, en plena subida, que de pronto se va a vivir a otro país y casi desaparece de la televisión que la hizo famosa. En aquella época eso casi no pasaba. Lo normal era aprovechar el momento, encadenar novela tras novela, exprimir la fama mientras durara. Adela hacía lo contrario una y otra vez. Trabajaba, triunfaba y se borraba. ¿Por qué Miami precisamente? ¿Por qué tan lejos, tan seguido, tan callada? Hay quienes dicen que solo buscaba privacidad. Hay quienes aseguran que había algo más, alguien más, una vida que ella no quería exponer. Nadie lo ha probado. Pero el patrón está ahí, repitiéndose durante años, como una pista que el tiempo todavía no termina de explicar. Lo que sí sabemos es que esa ciudad, Miami, aparece una y otra vez en su historia. En los años jóvenes, en los rumores sobre dónde vive ahora, en las versiones sobre dónde estaría ese supuesto hijo. Como si Miami fuera el otro escenario de su vida, el escenario sin cámaras, el que ella eligió cuando podía elegir. Y aquí viene lo primero que te prometí. En 1997, Adela regresa a México y firma de nuevo con Televisa. Un contrato por 6 años. Léelo despacio. 6 años de su vida, comprometidos por escrito, con una sola empresa. 6 años en los que ella no decidiría libremente dónde trabajar, ni cuánto cobrar, ni qué proyectos aceptar. Y a partir de ese momento, vuelve a ser la reina. Y no una reina cualquiera. Durante los siguientes años, Adela protagonizó una tras otra las novelas más vistas de su tiempo. Cada estreno suyo era un acontecimiento. Las revistas peleaban por su portada, los anunciantes por aparecer en sus capítulos, las otras actrices por un papel a su lado. En una industria llena de egos y de competencia feroz, ella se mantenía arriba sin hacer ruido, sin escándalos, sin pleitos públicos. Solo con su trabajo y con ese rostro que la cámara seguía amando como el primer día. Parecía intocable. Parecía que iba a reinar para siempre. Y justo cuando todo el mundo la daba por eterna, llegó el final que nadie vio venir. Ese mismo año graba María Isabel, donde interpreta a una joven indígena que llega a la ciudad y, después de mucho sufrimiento, termina convertida en una dama de sociedad. La gente la adoró. Era la historia de la Cenicienta mexicana, y a Adela le quedaba como un guante. Al año siguiente, en 1998, llega El privilegio de amar, un melodrama enorme. Otro éxito que paralizó al país. Y quiero que sientas lo que significaban esas novelas en la vida real de la gente. María Isabel, en 1997, era la historia de una muchacha indígena, humilde, despreciada por su origen, que a fuerza de bondad y de aguante terminaba ganándose el respeto y el amor. ¿Sabes cuántas mujeres se vieron reflejadas en esa historia? Millones. Mujeres que habían sido menospreciadas por ser pobres, por ser morenas, por venir del pueblo y no de la ciudad. Para ellas, ver a Adela, blanca, hermosa, famosa, interpretando con dignidad a una mujer como ellas, era casi una forma de justicia. Eso es lo que hacía esta mujer con su trabajo. Le ponía cara y lágrimas a los dolores que nadie nombraba. Y El privilegio de amar al año siguiente fue otro fenómeno. La historia de una madre y una hija, de secretos, de amores imposibles.
de esas que dejaban a las familias enteras pegadas a la pantalla, discutiendo en la cena qué iba a pasar en el próximo capítulo. Eran tiempos en que una novela podía ser el tema de conversación de un país entero durante meses, en que la gente apuraba el paso para llegar a casa antes de que empezara, en que no contestar el teléfono a esa hora era una regla sagrada. Y en el centro de todo eso, una y otra vez, estaba la misma mujer, Adela. Después El Manantial, en 2001, junto a Mauricio Islas. Y después, en 2003, llega la que muchos consideran su obra maestra, Amor Real. Déjame que me detenga en Amor Real, porque ahí está la prueba de todo lo que te estoy diciendo. En Amor Real, Adela interpretaba a Matilde Peñalver, una aristócrata en el México del siglo XIX, una mujer atrapada entre el deber y el amor. La telenovela tuvo niveles de audiencia altísimos en México. Cuando se transmitió en Estados Unidos, por la cadena Univisión, llegó a vencer en audiencia a las cadenas en inglés, a las cadenas anglosajonas, en su propio país, en su propio idioma. Fue la primera telenovela que se publicó en DVD con subtítulos en inglés, porque hasta el público que no hablaba español la quería ver. ¿Entiendes la dimensión de lo que te estoy diciendo? Esta mujer no era una estrellita más. Era una de las actrices más rentables de la historia de la televisión en español. Ella generaba dinero, muchísimo dinero, para otros. Y ahí está la trampa. Porque cuanto más dinero generas para una empresa, más valiosa eres. Pero también más peligrosa, si decides hablar, si decides irte, si decides incomodar a alguien. Una estrella que produce millones es un tesoro mientras obedece. Y un problema enorme el día que deja de hacerlo. Quiero que pienses en una cuenta sencilla, de esas que tú haces cada mes en tu cocina. Una novela como Amor Real se vendía a decenas de países. Se repetía una y otra vez durante años. Se publicaba en DVD. Generaba publicidad por cada minuto al aire. Estamos hablando de cantidades de dinero que tú y yo no alcanzamos ni a imaginar. Y en el centro de todo ese negocio estaba la cara de una mujer. La de Adela. Ahora hazte la pregunta que casi nadie se hace. De todo ese dinero, ¿cuánto era para ella? ¿Y quién decidía esa cifra? Ella no. Eso lo decidía el sistema. Siempre el sistema. Y fíjate en el ritmo de esos años, porque cuenta una historia por sí solo. Después de Amor Real, en 2003, Adela no se detiene. En 2005 protagoniza La esposa virgen, otro melodrama que vuelve a poner su nombre en lo más alto del rating. Y en 2008 llega Fuego en la sangre junto a Eduardo Yáñez, el mismo galán con el que había trabajado 2 décadas antes, cuando los dos eran apenas unos muchachos. Fuego en la sangre fue un éxito brutal. De esos que se ven en toda América Latina, que se exportan a decenas de países, que se repiten durante años. Adela estaba en la cima. Otra vez, como siempre. Y justo ahí, en lo más alto, se bajó. Piénsalo bien, porque no es lo común. Las estrellas no suelen retirarse en su mejor momento. Se aferran. Estiran la carrera todo lo que pueden, porque saben que la fama es agua entre los dedos. Adela hizo lo contrario. En el punto más alto de su rentabilidad, cuando valía más que nunca para la empresa, simplemente se fue. Y una mujer no abandona así, de golpe, lo que le costó toda la vida construir, a menos que algo, por dentro o por fuera, la haya empujado a hacerlo. Esa es la pregunta que todavía nadie ha respondido del todo. Aquí es donde tienes que entender bien la máquina. Televisa, en esos años, no era solo una televisora que hacía novelas. Era una de las empresas más poderosas de México, profundamente ligada al poder político del país. Lo que pasaba en sus pasillos no se quedaba en sus pasillos. Subía hasta arriba, hasta donde se tomaban las decisiones que de verdad importaban. Y una empresa así sabía hacer 2 cosas a la perfección. Sabía crear ídolos de la nada, y sabía borrarlos cuando hacía falta, sin que quedara rastro. Y eso nos lleva a la pregunta que de verdad te trajo hasta aquí. No la de por qué Adela tuvo éxito. La otra. La incómoda. ¿Por qué exactamente desapareció una mujer que lo tenía todo?
Aquí es donde la historia oficial y la historia real empiezan a separarse. Y donde tengo que ser muy honesto contigo, porque este canal existe justo para eso, para contarte la diferencia entre lo que está documentado y lo que es solo rumor. La versión cómoda, la que se repitió 1000 veces, dice que Adela simplemente se cansó, que ganó suficiente dinero, que era una mujer reservada, que prefirió una vida tranquila y se retiró en paz. Y puede que haya parte de verdad en eso. Pero hay otra versión, una que el periodismo de espectáculos mexicano lleva décadas señalando. Y esa versión toca a un hombre cuyo nombre cambia el peso de toda la historia. Aquí viene lo segundo que te prometí. Antes de decírtelo, quiero que recuerdes algo. Tú has vivido lo suficiente para saber que lo que salía en las revistas casi nunca era la verdad completa, que había cosas que todos sabían y nadie decía. Lo que te voy a contar ahora es de esas cosas. Desde los años 90 empezó a circular una versión, una que crecía de boca en boca, en los pasillos de la televisión, en las redacciones de las revistas, y que ningún medio grande se atrevía a publicar de frente. La versión decía que Adela Noriega mantenía una relación sentimental, secreta, con uno de los hombres más poderosos de México, Carlos Salinas de Gortari. Déjame ubicarte bien, porque esto importa. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Eso es un hecho. Llegó al poder en una elección rodeada de acusaciones de fraude, en lo que se conoció como la caída del sistema de 1988, cuando el conteo de votos se interrumpió de manera misteriosa la noche de la elección. Durante 6 años fue el hombre más poderoso del país. El que mandaba sobre todo. El que tenía influencia, según muchos, hasta sobre la propia Televisa. Y tú, si tienes cierta edad, viviste esos años. ¿Te acuerdas de cómo era México en aquel sexenio? Las promesas de que el país entraba al primer mundo. Los anuncios de modernidad por todos lados. Y al mismo tiempo por debajo una sensación de que las cosas se decidían en lugares a los que la gente común nunca tenía acceso. Fue la época en que un candidato a la presidencia fue asesinado en plena campaña. La época en que el hermano del presidente terminaría envuelto en escándalos enormes. La época en que la palabra de un hombre podía mover al país entero. Ese era el poder del que hablamos. No el poder de un actor o de un cantante. El poder de verdad. El que no sale a dar entrevistas porque no lo necesita. Y ahora pone a una mujer joven, hermosa, famosa, en el centro de un rumor que la conecta con ese poder. ¿Entiendes lo desigual de esa historia? De un lado, un hombre con el control de un país en las manos. Del otro, una actriz que solo tenía su trabajo y su cara. En una historia así, si algo sale mal, ¿quién crees que se hunde? ¿El que tiene el poder o la que solo tiene la fama? La respuesta la conoces. La conoces de sobra, porque la has visto repetirse 1000 veces, en 1000 historias distintas, a lo largo de tu vida. Y aquí hay que entender una cosa para que toda la historia tenga sentido. En aquel México, el poder político y el poder de la televisión iban tomados de la mano. La empresa que controlaba lo que el país veía cada noche y el hombre que controlaba el país no eran mundos separados. Se necesitaban, se cuidaban, se protegían entre ellos. Así que imagínate lo que significaba que el nombre de la estrella más grande de esa televisora se mezclara con el nombre del presidente. Era el tipo de historia que si era verdad había que enterrar. Y si era mentira, también convenía controlarla. Ahora, atención, porque aquí hago la distinción más importante de todo el video. El vínculo sentimental entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari nunca ha sido confirmado. Ni por ella, ni por él, ni por ningún documento oficial. Es una versión recurrente, una que muchos repiten con total seguridad, pero que hasta hoy nadie ha podido probar con una sola evidencia sólida. Lo que sí está documentado es quiénes han sostenido esa versión públicamente, con nombre y apellido. El periodista de espectáculos Jorge Carvajal aseguró en el año 2020 que Adela había tenido un hijo con Salinas, un joven que según él se llamaría Carlos Rodrigo Salinas Noriega y que viviría en Miami, dedicado también a los bienes raíces.
La periodista Shanik Berman afirmó dentro de un programa de televisión en 2024 que la relación entre ambos sí existió e incluso dijo que habría hijos de por medio. En ese mismo programa, otra de las presentes, Paola Durante, soltó una frase que se volvió viral, que a Adela no la habían dejado seguir trabajando porque estaba con Salinas. Y hay más. Existe un libro titulado Los escándalos, del escritor Rafael Loret de Mola, que relata una versión todavía más fuerte. Según ese libro, la primera esposa del expresidente, Cecilia Ocelli, habría tenido un enfrentamiento con la actriz en un hospital, supuestamente tras el nacimiento de un bebé. El relato describe incluso la intervención de personal de seguridad del Estado Mayor Presidencial para separar a las dos mujeres. Detente conmigo en ese relato, pero recuerda en todo momento de qué estamos hablando. Esto es lo que cuenta un libro, no un expediente judicial ni una sentencia firme. Es la versión de un escritor, y la repito como versión, sin venderla como verdad probada. Según ese relato, en un hospital, dos mundos chocaron. De un lado, la esposa del presidente. Del otro, la actriz. Y en medio, hombres de seguridad tratando de que ese choque no llegara a oídos del país. Si fuera cierto, sería una escena de novela, valga la ironía. El tipo de secreto que un sistema entero se mueve para tapar. Pero fíjate en lo que importa de verdad aquí. Aunque ese relato fuera falso de principio a fin, el solo hecho de que circulara, de que se publicara, de que se repitiera durante años, ya marcaba a Adela. Ya la convertía, ante los ojos de mucha gente, en la protagonista de un escándalo que ella jamás reconoció. Y esa es la trampa más perversa de todas. Que para hacerle daño a una mujer a veces ni siquiera hace falta que algo sea verdad. Basta con que suene lo bastante jugoso como para que la gente quiera creerlo. Y en el año 2021, el periodista Beto Tavira publicó un podcast llamado Dinastías del Poder, donde aseguró tener material relacionado con todo este asunto. Ahora, hazte una pregunta que es clave. Si tanta gente del medio hablaba de esto, en voz baja, durante tantos años, ¿por qué ningún periódico grande, ninguna revista importante, lo publicó nunca de frente, en su portada, con todas las letras? La respuesta es sencilla y da escalofríos. Por miedo. Porque estamos hablando del hombre más poderoso del país. Porque estamos hablando de la empresa más poderosa de la televisión. Y porque, en aquel México, meterse con cualquiera de los dos podía costarte el trabajo, la carrera o cosas peores. Había temas de los que simplemente no se hablaba. Líneas que no se cruzaban. Nombres que era mejor no escribir. Y el nombre de un presidente, cruzado con el de la estrella más grande de la televisión, era exactamente esa clase de tema prohibido. Por eso la versión vivió siempre en la penumbra, en los pasillos, en las sobremesas del medio, en los comentarios que se hacían bajando la voz. Nunca en la luz, donde se podría haber confirmado o desmentido de una vez por todas. Y esa penumbra, ese silencio cómodo para los poderosos, fue justo lo que dejó a Adela sola, cargando una sospecha que ni podía probar nadie ni ella podía borrar. El silencio protegió a todos, menos a ella. Y eso, si lo piensas, es una de las cosas más injustas de toda la historia. El hombre poderoso siguió siendo poderoso. La empresa siguió ganando dinero. Los periodistas que repetían el rumor siguieron con sus programas y sus libros. Todos, de un modo u otro, sacaron algo de esa historia. Todos menos la mujer en el centro de ella. A ella el rumor solo le quitó tranquilidad. Le quitó el derecho a que la juzgaran por su trabajo y no por su vida privada. Y al final, le quitó las ganas de seguir formando parte de todo ese mundo. Hay una frase vieja que viene perfecta aquí. Cuando una historia beneficia a los fuertes y solo hace daño a la débil, casi nunca es casualidad. Alguien la cuida. Alguien la deja correr. Alguien decide que es mejor que esa versión exista, aunque destruya a una persona, porque distrae de algo o protege a alguien. Si eso fue lo que pasó con Adela, nunca lo sabremos con certeza. Pero el patrón, ese patrón en el que la mujer siempre paga la cuenta, lo reconoces, ¿verdad? Lo has visto toda tu vida. Pero escúchame bien, porque esto es lo que otros canales no te dicen.
Nada de eso está probado con un documento. Son declaraciones de periodistas y relatos de libros. No son actas, no son sentencias, no son pruebas. Y yo no te voy a vender un rumor como si fuera una verdad. Eso sería tratarte como te trataron durante años las revistas de chismes. Lo cuento porque es parte de la historia, porque es la versión que explica por qué su desaparición se volvió un misterio nacional. Pero lo cuento por lo que es. Una versión, una que hasta el día de hoy sigue sin pruebas. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona y que para mí es el más revelador de todos. Hubo también un rumor todavía más descabellado, que se viralizó en internet hace pocos años. Decía que ese supuesto hijo sería nada menos que el cantante conocido como Peso Pluma. Ese rumor fue desmentido por completo. No tiene ningún sustento. Nació de una fotografía dudosa que circuló en redes sociales y de las ganas de la gente de creer en una buena historia. La propia productora Carla Estrada, amiga cercana de Adela, salió a pedir en 2023 que la dejaran en paz y afirmó con todas sus letras que Adela no ha tenido hijos. ¿Ves lo que pasa aquí? Una mujer que se fue en silencio se convierte en un lienzo en blanco donde todo el mundo pinta lo que quiere. Cuanto más callada, más rumores. Cuanto menos se defiende, más historias le inventan. Le colgaron presidentes, hijos secretos, hasta un cantante de corridos de otra generación. Y ese, créeme, es uno de los precios más crueles de la fama. Que tu silencio se convierta en la materia prima de la imaginación de millones de extraños. Ahora, déjame conectar esto con la máquina de la que hablábamos. Imagínate por un momento que una versión así, sea real o no, empieza a circular sobre una de las estrellas más grandes de la empresa. Una versión que involucra nada menos que al presidente de la República. ¿Qué hace un sistema diseñado para proteger imágenes y silenciar problemas? Exactamente lo que sabe hacer. Controla, apaga, borra. No le pertenecía ni su propio nombre. Ahí está la frase otra vez. Y ahora pesa distinto, ¿verdad? Porque si lo que dicen tiene aunque sea una pequeña parte de verdad, entonces Adela no controlaba ni su propia historia. Su imagen servía a otros. Su silencio servía a otros. Hasta su desaparición servía a otros. Y antes de seguir, quiero hacer una pausa contigo. Una pausa de verdad. Si hasta aquí sientes que esta historia te importa, que merece contarse con respeto y con la verdad por delante, suscríbete y quédate con nosotros. No te lo pido por un número. Te lo pido porque somos una comunidad que no deja que estas mujeres se borren de la memoria, que exige la verdad detrás del glamour y que honra a las que el sistema quiso callar. Este video existe gracias a gente como tú. Sigamos, porque la parte más humana de esta historia todavía no te la he contado, y es la que más te va a doler. Hasta ahora te he contado versiones, rumores, declaraciones de otros, pero hubo un momento en que la propia Adela habló. Con su voz, mirando a la cámara. Y casi nadie recuerda ese momento, porque no encajaba con la historia que convenía contar. Aquí viene lo tercero que te prometí. Retrocedamos a 1999. Adela está en uno de sus mejores momentos, y le dan una entrevista en un programa muy visto en Estados Unidos, Despierta América. Y en esa entrevista le preguntan de frente por el rumor, por su supuesta relación con el expresidente. Imagínate el momento. Una mujer joven sentada bajo las luces con una sonrisa profesional, sabiendo que millones de personas la están viendo. Y una pregunta que le toca lo más íntimo, lo que ella jura que no es verdad. Piensa en la posición imposible en la que la ponían. Si negaba con demasiada calma, dirían que estaba fingiendo, que ocultaba algo. Si se enojaba, dirían que reaccionaba así porque le habían tocado una herida verdadera. Si se quedaba callada, dirían que el silencio confirmaba todo. No había salida buena. Hiciera lo que hiciera, la sospecha ganaba. Así funciona ese tipo de rumor. Te encierra en un cuarto sin puertas. Y cuanto más te mueves, más parece que escondes algo. Y aún así, ella negó, mirando a la cámara, con esa palabra dura, terrible, para describir lo que le habían hecho. Hace falta valor para eso.
para sentarte frente a millones de personas, sabiendo que la mitad no te va a creer, y aún así decir tu verdad. Quizá esa fue la última vez que Adela peleó de frente por su propia historia. Después de eso, eligió otra forma de pelear, la más difícil de todas para una figura pública: el silencio absoluto. Y Adela lo negó. Lo negó de manera tajante, y describió lo que esos rumores le habían hecho con una sola palabra. Dijo que aquello había sido, en sus términos, algo terrible. Detente en esa palabra un segundo. No dijo molesto, no dijo incómodo, dijo terrible. Una mujer joven, en la cima de su carrera, describiendo así lo que sentía al cargar con un rumor que ella juraba que no era verdad. Y aquí quiero que pienses, como mujer, como persona que ha vivido, hay algo más cruel que una mentira. Es que te cuelguen una etiqueta que no puedes quitarte, por más veces que digas que no es cierta. Adela podía negarlo en cada entrevista, y la gente seguía creyendo lo que quería creer, porque la versión jugosa siempre le gana a la verdad aburrida. Quizá tú también sabes lo que es que la gente hable de ti a tus espaldas y diga cosas que no son. Quizá tú también sabes lo que se siente cuando nadie te cree, por más que digas la verdad. Quizá en tu familia, en tu trabajo, en tu pueblo, hubo una historia que te colgaron y que nunca pudiste quitarte de encima. Lo que vivió Adela fue exactamente eso, pero multiplicado por 100 millones de personas que opinaban sobre su vida sin conocerla de nada. Y fíjate en algo todavía más antiguo. Ya en 1993, una periodista del diario Reforma le había preguntado a Adela si había tenido pretendientes fuertes del mundo de la política y del espectáculo. O sea que la pregunta la perseguía desde antes de que ella cumpliera los 25 años, desde casi el principio de su vida adulta, como una sombra que no la dejaba caminar tranquila. Y quiero que te quedes con esa imagen porque lo explica casi todo. Una sombra. Algo que te sigue a todas partes, que no puedes ver del todo, que no puedes agarrar para tirarlo a la basura. Cada vez que Adela estrenaba una novela, ahí estaba la sombra. Cada vez que daba una entrevista, alguien encontraba la manera de meter la pregunta. Cada vez que aparecía en una revista, los comentarios volvían al mismo tema. No importaba lo que actuara, no importaba lo que ganara, no importaba cuántos premios juntara. Para una parte del público, ella siempre iba a ser, antes que nada, la mujer del rumor. ¿Te imaginas vivir así? Que por bien que hagas tu trabajo, la gente solo quiera hablar de tu vida privada, o peor, de una vida privada que ni siquiera es la tuya, sino la que te inventaron. Es agotador, es injusto, y con los años desgasta hasta a la persona más fuerte. Adela aguantó esa sombra durante más de 15 años de carrera. 15 años sonriendo, negando, trabajando, fingiendo que no le pesaba. Hasta que un día simplemente ya no quiso aguantarla más. Ponte en sus zapatos un momento. Una mujer joven, hermosa, talentosa, que trabajaba sin parar y a la que en lugar de preguntarle por su arte, le preguntaban una y otra vez por con quién dormía. Una mujer reducida a un rumor, a un chisme de pasillo, a la sospecha eterna de ser la amante de un hombre poderoso. Eso también es parte de cómo el sistema trataba a sus mujeres. Las construía como objetos de deseo para vender, y después las castigaba por serlo. Y aquí entra algo que tú entiendes mejor que nadie, por tu generación. Ella hizo lo que tantas mujeres de su época hicieron: aguantar, sonreír, callar. Porque en aquellos años, una mujer que hablaba de más, que se quejaba, que peleaba contra los poderosos, no era vista como valiente. Era vista como problemática, como difícil. Y a las difíciles, el sistema las apagaba primero. ¿Cuántas de ustedes que están escuchando esto callaron también en su momento porque hablar costaba demasiado caro? Ella era millones de mujeres en una sola. Y déjame decirte algo, a ti que me estás escuchando, con el corazón en la mano. Tú sabes lo que es entregar tu juventud a algo, a un trabajo, a una casa, a una familia, a unos hijos. Dar y dar, sin medir, durante años. Y tú sabes también lo que se siente cuando, al final del camino,
Miras atrás y te preguntas dónde quedó la mujer que eras antes de empezar a dar. Adela vivió esa misma pregunta, pero bajo los reflectores. Dio su cara, su tiempo, su belleza, sus mejores años. Y al final, lo único que le quedó por defender fue su derecho a desaparecer en paz. Hay una dignidad enorme en eso, aunque no lo parezca. En decir basta, en cerrar la puerta, en negarse a seguir siendo el personaje que otros escribieron para ti. Quizá Adela no nos dejó una entrevista de despedida ni unas memorias, pero nos dejó un gesto. El gesto de quien decide, por primera vez en su vida, que su silencio le pertenece a ella y a nadie más. No le pertenecía ni su propio nombre. Ni siquiera la versión de su propia vida le pertenecía. Otros la escribían por ella, a su antojo, en revistas que ella ni siquiera podía desmentir. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que cada vez que ella hablaba para defenderse, le servía de poco. Porque la maquinaria del rumor es más fuerte que cualquier desmentido. Tú lo sabes bien. Una mentira repetida 1000 veces pesa más que una verdad dicha una sola vez. Entonces Adela tomó la decisión más radical que podía tomar: desaparecer del todo. Porque a veces, cuando una mujer descubre que no la van a dejar contar su propia historia, decide que prefiere no contar nada de nada. Ni siquiera dónde está, ni siquiera si es feliz, ni siquiera si sigue viva. ¿Qué quedó de todo aquello? ¿Qué rastro, qué huella, qué documento nos dejó? Quedó su trabajo. Quedaron las telenovelas que todavía hoy se repiten en canales de todo el continente y que tu nieta puede encontrar en internet sin saber quién era esa mujer tan hermosa. Quedaron sus entrevistas viejas, donde la ves joven, negando rumores, sonriendo con una sonrisa que ahora, sabiendo todo esto, ya no parece tan tranquila. Y quedó un silencio enorme. Un silencio que durante 17 años nadie ha logrado romper. Y hay algo que me parece casi increíble cuando lo piensas. Durante toda su carrera, Adela interpretó a mujeres que sufrían en silencio. María Isabel, la indígena humillada que aguantaba con dignidad. Matilde, la aristócrata atrapada en un matrimonio que no eligió. Mujeres que callaban su dolor, que ponían buena cara, que resistían sin quejarse mientras por dentro se les rompía algo. Adela hizo llorar a medio continente interpretando ese tipo de mujer. Y resulta que sin que el público lo supiera, ese tipo de mujer también era ella. Una que sufría en silencio. Una que ponía buena cara. Una que aguantaba la sombra sin quejarse. A lo mejor por eso conectaba tanto con la gente. Porque cuando lloraba en cámara no estaba fingiendo del todo. Sabía de qué hablaba. Conocía ese dolor de cerca. Y tú, del otro lado de la pantalla, lo sentías, aunque no supieras explicar por qué. Las mejores actrices no actúan el dolor. Lo prestan del suyo propio. Y Adela tenía de sobra para prestar. Pero ese silencio guarda todavía una última pieza. La que conecta el pasado con el presente. La que explica dónde terminó realmente esta historia y dónde está ella ahora mismo mientras tú escuchas esto. Aquí viene lo cuarto que te prometí. ¿Dónde está hoy Adela Noriega? Te voy a dar lo que se sabe, separando siempre lo confirmado de lo que es solo rumor, porque te lo mereces y porque ese es el trato de este canal contigo. Primero, lo que pasó con el paso de los años. Después de Fuego en la Sangre, en 2008, Adela simplemente dejó de aparecer. Pasó un año, pasaron 5, pasaron 10. Y como nadie sabía nada, empezaron a surgir las historias más oscuras. Que estaba enferma, que se había desfigurado, que había muerto y la familia lo ocultaba. Cada cierto tiempo alguien aseguraba que Adela Noriega había fallecido y la noticia corría por las redes como pólvora hasta que se descubría que era falsa. Otra crueldad más contra una mujer que solo quería que la dejaran en paz. Lo que múltiples reportes periodísticos repiten es que Adela vive desde hace años en Miami, en Estados Unidos, que se dedica a los bienes raíces, a la compra y venta de propiedades, y que tendría también un negocio relacionado con la joyería. Se dice que, de vez en cuando, viaja a la Ciudad de México y se queda por temporadas.
En junio de 2025, el periodista Lalo Carrillo reportó en un programa de televisión que Adela había sido vista en la zona de Polanco, en la capital mexicana. Imagínate lo que significa eso. Una de las mujeres más famosas que ha dado la televisión en español caminando por una calle elegante de la Ciudad de México y que el gran acontecimiento sea simplemente que alguien creyó verla. Durante años, periodistas de espectáculos de todo el continente intentaron encontrarla, tocar su puerta, conseguir una foto, una palabra, una confirmación de que seguía con vida. Y nada. Adela se las arregló para hacer algo que parece imposible en este mundo de cámaras por todas partes: volverse invisible. Sin guardaespaldas que la escondieran a la fuerza, sin escándalos que la obligaran a huir, solo con una decisión firme, sostenida durante 17 años. No quiero que me vean. Y lo logró. En una época en la que cualquiera con un teléfono puede fotografiar a quien sea, ella consiguió desaparecer del radar casi por completo. Eso no se hace por casualidad. Eso se hace con una voluntad de hierro, con un deseo enorme y muy claro de que la dejen en paz. Y a una mujer que desea eso con tanta fuerza, después de haberlo dado todo, lo mínimo que podemos hacer nosotros es contar su historia con respeto, sin inventar, sin adornar, con la verdad por delante. Así que la respuesta a la pregunta de si está viva es sí. Está viva, discreta lejos de las cámaras, pero viva. Todos esos rumores de que había muerto eran falsos. Una historia más que le inventaron. Y aquí hay algo casi poético y a la vez muy triste. Adela se fue justo antes de que el mundo cambiara para siempre. En 2008 las redes sociales apenas empezaban. No existía la marea de videos, de teorías, de gente opinando a todas horas que hay hoy. Ella alcanzó a escapar a tiempo de ese ruido. O eso creyó. Porque casi 20 años después, sin que ella moviera un dedo, su nombre regresó con más fuerza que nunca. En 2025, Adela Noriega fue tendencia. Otra vez. Millones de búsquedas. Videos por todas partes. Una generación entera de jóvenes que ni siquiera vio sus novelas, descubriendo a esta mujer hermosa y misteriosa que desapareció sin dejar rastro. Y ahí está la ironía más cruel de todas. La mujer que hizo todo lo posible por borrarse, por quedar en el olvido, porque la dejaran en paz, se convirtió sin quererlo en una de las grandes leyendas vivas del espectáculo en español. Cuanto más se escondía, más la buscaban. Cuanto más callaba, más hablaban de ella. Es el destino de las que se van demasiado pronto y demasiado en silencio, que el público nunca les permite irse del todo. Pero atención otra vez, porque aquí vuelvo a ponerte la línea entre el hecho y el rumor. Todo lo que tiene que ver con los hijos, con un matrimonio, con la relación que la persigue desde los años 90, sigue sin confirmarse. Hay quienes lo aseguran con total certeza, como Shanik Berman o Jorge Carvajal. Y hay quienes lo niegan con la misma fuerza, como su amiga Carla Estrada. La única que podría poner punto final a todo esto es la propia Adela. Y Adela eligió el silencio. Un silencio que ya dura más que su carrera entera. Y aquí está lo que quiero que te lleves de este video. Durante años nos vendieron que el silencio de Adela era paz, que era una mujer feliz que eligió desaparecer porque quiso. Pero piensa en todo lo que acabas de escuchar. Una niña a la que pararon en un centro comercial a los 12 años. Una adolescente que cargó telenovelas históricas a los 17. Una mujer que generó fortunas inmensas para una empresa que decidía hasta su sueldo. Una actriz a la que persiguió toda la vida un rumor que ella juraba falso y que nadie la dejó desmentir de verdad. Una estrella que, en su mejor momento, se apagó de golpe y para siempre. ¿De verdad eso suena a una mujer en paz? ¿O suena a una mujer que entendió que el único lugar donde por fin podía ser dueña de sí misma estaba lejos, muy lejos, donde nadie pudiera encender ni apagar su luz a su antojo? Yo me inclino por lo segundo. Porque la paz de verdad no necesita esconderse del mundo entero durante 17 años. La paz no le tiene miedo a una cámara, ni a una pregunta, ni a un periodista en la puerta. El silencio tan cerrado de Adela tiene más cara de blindaje que de descanso. De alguien que aprendió, a fuerza de golpes, que la única manera de protegerse era desaparecer del todo.
Y si esa fue la lección que le dejó toda una vida de fama, entonces la fama, en su caso, salió carísima. Le costó el derecho a vivir a la luz del día siendo simplemente ella. Ese es el verdadero misterio. No dónde está. ¿Por qué se fue? Y la respuesta, te guste o no, dice mucho menos sobre Adela y mucho más sobre el mundo que la rodeaba. Sobre una industria que sabía construir diosas y también sabía hacerlas desaparecer sin dejar rastro. Y en medio de todo ese ruido, de todos esos rumores, de todas esas versiones, es fácil olvidar lo más importante. Que detrás del personaje hay una persona. Una mujer de carne y hueso que hoy tiene 56 años. Que tuvo padres, hermanos, una infancia, sueños propios que quizá nada tenían que ver con la televisión. Cuando hablamos de Adela Noriega, hablamos de un mito, de una leyenda, de un misterio. Pero ella, en algún lugar de Miami o de la Ciudad de México, no es un mito. Es una señora que se levanta por la mañana, se prepara un café, mira por la ventana. Una mujer que decidió que el resto de su vida sería suya y de nadie más. A lo mejor es feliz. A lo mejor encontró una paz que las cámaras nunca le habrían dado. A lo mejor tiene una familia que la quiere y que la protege de todo este circo. Eso también es posible, y ojalá sea así. Lo que no podemos hacer es decidir por ella cuál es su historia. Ya lo hicieron demasiados, durante demasiado tiempo. Lo único justo que nos queda es contar lo que se sabe, marcar con honestidad lo que no se sabe, y dejarle a ella lo único que siempre debió pertenecerle: el derecho a su propio silencio. ¿Y sigue funcionando así esa máquina? Mira a tu alrededor. Mira a las jóvenes que hoy llenan las pantallas y las redes. Mira cuántas brillan 2 o 3 años y después nadie vuelve a saber de ellas. Cambia la tecnología. Cambian las plataformas. Pero el patrón sigue ahí. Usar a una mujer mientras vende y desecharla cuando estorba. Por eso historias como la de Adela no son solo del pasado. Son una advertencia para el presente. Porque hoy la jaula tiene otra forma, pero sigue ahí. Antes era un contrato de exclusividad firmado en una oficina de Televisa. Hoy es un algoritmo, un contrato con una disquera, una agencia que maneja tu imagen en redes, un público que te exige contenido nuevo cada día o te olvida. Las jóvenes de ahora también se queman rápido. También las usan mientras venden. También las desechan cuando dejan de generar. Solo que ahora pasa más rápido y a la vista de todos. Cambian las herramientas. No cambia el hambre del sistema. Y por eso, mirar hacia atrás, hacia mujeres como Adela, no es solo nostalgia. Es aprender a reconocer el patrón. Para que cuando lo veas otra vez, en otra cara joven, en otra estrella que brilla y se apaga, sepas lo que estás mirando. Sepas que detrás de cada desaparición silenciosa, casi siempre hay una historia que alguien prefirió que no contaras. Nosotros la contamos. Esa es la diferencia. Y hay algo más que quiero que te lleves, algo más bonito en medio de toda esta historia tan dura. A pesar del sistema, a pesar de los rumores, a pesar de los 17 años de ausencia, hay una cosa que nadie pudo apagar: el cariño de la gente. Pregúntale hoy a cualquier mujer de tu generación por Adela Noriega y verás cómo se le ilumina la cara. Cómo se acuerda de la novela que veía, del galán de esa temporada, de la canción de la entrada. Cómo se acuerda de quién era ella misma cuando veía esas historias. Porque eso es lo que de verdad logró Adela. No solo entretener. Se metió en los recuerdos de millones de personas y se quedó a vivir ahí. En las tardes de tu juventud, en la sala de la casa de tu madre, en esa época en que la vida todavía estaba toda por delante. El sistema pudo quitarle muchas cosas: su libertad, su tranquilidad, quizá hasta una parte de su felicidad. Pero no pudo quitarle ese lugar en el corazón de la gente. Y ese lugar, créeme, vale más que todos los contratos de exclusividad del mundo. Quiero terminar donde empezamos. En tu sala, en el año 2008, con una mujer de ojos enormes en la pantalla, haciendo llorar a medio continente, sin que tú supieras que esa era una de las últimas veces que la verías. Tú la querías. Tú la veías. Tú creías conocerla.
Y resulta que la mujer que entraba a tu casa todas las noches cargaba un peso que nunca te contaron. Adela Noriega lo tuvo todo. La fama, el talento, el amor de millones de personas. Todo, menos una cosa. Hasta el final, en el sistema que la hizo y que después la borró, no le perteneció ni su propio nombre. Y quizá por eso, cuando por fin pudo elegir algo de verdad, eligió lo único que el sistema nunca le había permitido tener: desaparecer en sus propios términos, y obligarnos 17 años después a preguntarnos por qué. Gracias por acompañarme hasta el final, mi gente.